En una regresión Poisson, las observaciones de nuestro output, que son conteos, pues son independientes y tenemos p variables explicativas asociadas. Estas p variables explicativas, bueno, podrían ser algunas correspondientes a variables dummies y algunas otras, pues no, o sea, podrían ser asociadas a variables cuantitativas. Lo que es importante es que vamos a utilizar una función liga asociada a esta esperanza, que es la función logarítmica. Entonces, estamos viendo el logaritmo del valor esperado como una combinación lineal de nuestros distintos inputs. Ahora, ¿cómo interpretaríamos los parámetros? Bueno, aquí vamos a asumir que tenemos esta variable que vamos a estudiar para ver su efecto sobre el output y que sea una variable que pues sea cuantitativa continua, ¿no? La vamos a tomar para que entonces sea más fácil la interpretación. Entonces vamos a suponer que tenemos dos observaciones en las cuales pues los valores de nuestro output son y1 y y2. Ahora suponemos que en esta variable tenemos que lo que correspondería al valor viene siendo un valor que cambia entre, digamos, dos posibles modelos, el modelo asociado a la observación 1 y el modelo asociado a la observación 2, es decir, la combinación lineal asociada a cada individuo, pues tenemos que coinciden en todas sus variables explicativas, excepto en esta segunda variable. Y en ese caso, nosotros podríamos calcular la diferencia una vez que sustituimos aquí este valor con y1 y y2. Y en ese caso, lo que estamos diciendo es que para el individuo 1 y 2, lo que cambia es el valor de esta variable, la segunda. Podemos calcular la diferencia entre los dos valores transformados, el del individuo 1 y del individuo 2, y nos daríamos cuenta que se cancelarían todos los elementos excepto el de esa variable. Y pues si nosotros lo diferenciamos, nos quedaría pues justo esto, ¿no? Que sería el beta 2, que es el único parámetro que pues que permanece, multiplicado por la diferencia entre el valor del input de esta segunda variable de ambos individuos. Ahora, en el caso del logaritmo de la diferencia, pues lo que vamos a ver es que por propiedades de logaritmos es logaritmo del cociente, que es lo que tenemos aquí. Ahora, vamos a suponer que la variable 2 cambia en una unidad entre un individuo, el individuo 1 y el individuo 2. O sea, el individuo 1 toma el valor que tienes en el individuo 2 más una unidad adicional. Entonces, en ese caso, lo que va a pasar es que al momento que nosotros hacemos esta diferencia, me va a dar 1, una unidad. Y entonces el beta 2 vendría siendo el logaritmo del cociente de los valores esperados. O en otras palabras, entonces lo que se hace es exponenciar y entonces podemos hacer una interpretación en función del cociente de los conteos esperados entre el individuo 1 y el individuo 2, cuando el individuo 1 tiene una unidad adicional en los valores de la segunda variable y dejamos el resto de los valores de los inputs que son x3 hasta xp fijos. O en otras palabras, el valor que corresponde al individuo 1 es exponencial veces el coeficiente de esta variable que modificamos, de la que correspondería al individuo 2, que sería pues cuando consideramos que al individuo 2 lo aumentamos en una unidad. Entonces, básicamente la interpretación se hace en función de cuántas veces aumenta o disminuyen los conteos esperados cuando incrementamos una unidad en la variable explicativa y dejamos el resto de las variables con valores constantes. Por ejemplo, aquí si nos diera un valor de 3, nos diría que el conteo esperado se incrementa en 3 veces cuando incrementamos a la variable x2 en una unidad, siempre y cuando dejemos el resto de las variables explicativas con un valor constante. Si nosotros estamos haciendo la modificación de una variable cualitativa a través de sus variables dummies, pues entonces tendríamos aquí todas las variables binarias, que son las variables dummies, excepto las de la categoría de referencia. Y entonces nuestra interpretación sería en función de la categoría de referencia. Sería pasar de la categoría de referencia a la categoría de interés. Por ejemplo, si consideramos que XR corresponde a la variable dummy asociada a una variable categórica con un cierto número de categorías,
la exponencial de beta R nos diría en cuántas veces hay un incremento o decremento, dependiendo del valor de la exponencial. O sea, este valor puede ser mayor que uno o menor que uno. Si es mayor que uno, pues obviamente es un incremento, y si es menor que uno es un decremento. Y es un decremento o incremento en el conteo esperado cuando pasamos de la categoría de referencia a la categoría de interés, que en este caso pues, es la variable R. Y eso es pensando que dejamos fijas todas las demás variables. Supongamos que no queremos modelar los conteos como tal, sino las tasas de que ocurra algo. Entonces, queremos modelar eso linealmente. Lo podemos ver como un caso particular de una regresión Poisson, en la cual nosotros necesitamos dos cosas. Por un lado, pues necesitaríamos obviamente nuestro conteo del total de personas o lo que sea que estés midiendo que presentan un evento. Y luego nosotros necesitamos también, para poder calcular la tasa, un denominador para que pues todo quede en términos relativos. Entonces necesitamos el total de sujetos, ¿no? Que tendríamos, de los cuales pues algunos presentan el evento y otros no lo presentan. Por ejemplo, el número de muertes, pero también necesitaríamos el denominador, que sería el número de personas que tenemos, ¿no? Entonces, ahí podemos modelar tasas, aunque bueno, este nombre de tasas pues también depende según el área, ¿no? De la que estamos hablando. O sea, por ejemplo, en el caso de epidemiología, en realidad cuando nosotros estamos modelando cosas parecidas a lo que estaba comentando, que es el número de funciones por alguna enfermedad en el numerador y en el denominador, por ejemplo, el número de personas que tenemos no sé, en algún lugar que es donde estamos midiendo el número de funciones. Entonces, en ese caso, pues a ese cociente le llaman un riesgo, porque eso cambia un poco con respecto a las tasas de defunción, porque las tasas de defunción ahí lo consideran como pues una especie de modificación de años vividos, ¿no? O sea, entonces una manera en que nosotros podemos utilizar esto de modelar tasas sería cualquier tipo de pues procedimiento que tengas el número de elementos que presentan algo y el número de personas que no la presentan. Entonces, teniendo estas dos cosas, nosotros lo que vamos a modelar es la tasa esperada, es este cociente, ¿no? Entre el valor esperado del conteo, entre el total. Estos totales son conocidos, ¿no? No son valores aleatorios. Pero, ¿cómo hacemos para plantear un modelo donde tengamos eso? Bueno, en teoría lo podríamos plantear como algo así, ¿no? Entonces, introducir el logaritmo de este cociente que nos interesa. Sin embargo, nosotros de aquí podemos hacer el despeje adecuado para dejar todo en función de un modelo para de tipo Poisson. Entonces, bueno, aquí básicamente sería un despeje en el cual tenemos el logaritmo de el cociente, que sería entonces el logaritmo de la esperanza, menos el logaritmo de TI, por las propiedades de logaritmos, y este lo pasamos del lado derecho. Entonces tenemos este logaritmo de TI, que vendría siendo como que un valor que toma para todos los individuos este número, ¿no? O sea, no tiene un coeficiente como tal, o sea, no tiene un beta asociado, sino que es el logaritmo. Pero se pueden ajustar modelos así, digamos, a la escala logarítmica del conteo. Se le dice que es un offset, o sea, tenemos este cierto número de eventos, pero no puede superar ese valor. Ahora, en algunos casos, podemos dar el valor que correspondería al total de observaciones que presentan el evento o no, TI. Ya se le llama la variable de exposición. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que el conteo esperado, o sea, el número esperado de observaciones que presentan el evento, vendría siendo proporcional al total de eventos, que justo está dada la proporcionalidad por las variables de tipo input, ¿no? O sea, ¿qué valores tomas en las variables tipo input? Pues me va a generar esta constante que estás multiplicando por la TI. Y entonces, bueno, aquí vamos a utilizar un conjunto de datos que corresponde a cáncer me parece que son menores de 18 años, y en los cuales pues vamos a estar haciendo pues el estudio de algunas variables que pueden impactar
sobre el número de funciones, me parece que son, de acuerdo a esta variable de los conteos. Entonces, bueno, vamos a tener varias variables ahí, de las cuales algunas son de tipo categórico y otras son de tipo cuantitativa. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, la edad, que son los grupos de edad, el sexo, los años agrupados, el grado de marginación, que puede ir desde muy bajo hasta muy alto. Y la única variable que podemos considerar como una variable de tipo cuantitativo vendría siendo el porcentaje de alfabetismo. Tenemos ahí. Entonces tendríamos en cada uno de los datos, edad, sexo agrupado, y pues nosotros vamos a tener las variables, el número de observaciones, que sería como el número de eventos que presentan, el número de eventos que se presentan en una combinación de valores de las variables, y tendríamos también el total de población. O sea, para tener algo de esto que comentaba que es la modelación de tasas. Y todo esto, pues, nos permitiría estudiar, pues, cómo se están relacionando o asociando un conjunto de variables con las tasas por cáncer en, pues, en estos individuos. Pero ya que tenemos esto, vamos a definir como factor, pues, todas las variables que son de tipo cualitativo categórico. Y vamos a incluir las variables que estábamos comentando: edad, sexo, los años agrupados, el grado de marginación, analfabetismo, este es grado de marginación, y se pensaba que había una posible interacción entre grado y sexo, ¿no? O sea, el grado de marginación con el sexo pueden definirnos que cambien los riesgos de defunción por cáncer. Y aquí lo que vamos a agregar es justo esto del offset y podemos hacer nuestro ajuste. Entonces vamos a ver el summary. Entonces en el summary, pues vamos a empezar a darnos cuenta a través de los estadísticos de Wald de cuáles variables son las que pues son significativas. Entonces, bueno, ahí podríamos ver eso y pues en algunos casos empezar a interpretar. Nos damos cuenta primero de que pues los estimadores, estos que estamos calculando, vendrían siendo los betas gorros para cada una de las variables, de los cuales una vez que dividimos entre su desviación estándar, todo esto se obtiene numéricamente a partir de nuestra metodología de Newton-Raphson. El estadístico de Wald viene siendo la división entre esto y esto, que nos da este valor. Y aquí el p-valor pues es el asociado. Entonces nos damos cuenta que todas las variables parecen ser, en términos de estos coeficientes, significativos, ¿no? Porque todos tienen valores por abajo de 0.05, excepto esta, que es la interacción entre sexo y edad. Entonces, bueno, vamos a hacer el ajuste del modelo sin la interacción, pero vamos a ajustar un modelo más pequeño. Entonces, aquí lo que va a pasar es que nos van a presentar las distintas categorías de cada variable, excepto la última, que aquí, por ejemplo, estaríamos comparando con la categoría de edad más alta. Aquí estaríamos comparando contra el sexo, que era el 2, que me parece que sexo 2 eran mujeres, pero aquí estaríamos comparando contra el grupo este, que es el 6, que es menos antiguo. Y aquí estaríamos comparando contra el grado de marginación más elevado. Lo que estamos observando simplemente de cada una de ellas es que en términos de los estadísticos de Wald, una de las variables es significativa. Todas están por abajo de 0.05. La única que no es significativa es esta, que es el grado de marginación en su grado más bajo. Ahora, en la interpretación, entonces exponenciamos cada uno de los parámetros y ahí podríamos empezar a interpretar. Y siempre se interpretan pues solo los que son significativos. Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso de la edad, nos estaría hablando que comparado con los rangos de categoría más altos, nosotros vamos a observar un conteo esperado en esta categoría, la más baja, por ejemplo, que son casi de la mitad con respecto a los de la categoría más alta. Y de hecho, todos los distintos exponenciales están por abajo de 1, lo cual nos habla de que pues en los rangos por abajo del último tenemos tasas esperadas menores.